Así que Shabbat Shalom a todos y a los que están conectados por internet. Buenas noches, Shabbat Shalom. Buenas noches si es de noche y buenos días si es de día, dependiendo de donde estén. Así que esta noche vamos a estudiar la porción de la Torah que se llama Pinjas. Pinjas, que mal traducen como Finés. No es Finés, es Pinjas. Y se encuentra en Libro de Números, capítulo 25, verso 10 al capítulo 29, verso 40. De nuevo, Libro de Números, capítulo 25, desde el verso 10 al 40. Necesito que Nora se quite te ponga el micrófono. Nora, hazme favor y ponte en mute. Me dijo que no. Ok, gracias. Sí. Así que tengan por favor número 25, capítulo 25, verso 10 al capítulo 29, verso 40 es la porción de esta noche, Pinjas. Así que, pero para dar un trasfondo, para que entendamos lo que está sucediendo con Pinjas, vayan al verso 1 del capítulo 25. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Recuerden que el término fornicar tiene que ver con ritos. Es un ritual. En este caso, a dioses paganos. Fornicar es un rito usualmente a través de una relación sexual que era o por un rito de fertilidad o un rito a dioses paganos, en este caso Baal. Verso 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Recuerden que Balaam no pudo maldecir al pueblo, que era lo que el rey de Moab quería, pero Balaam antes de irse aconsejó al rey de Moab que hiciera lo siguiente, que enviara mujeres de Moab y madianitas para que sedujeran a los hombres de Israel. Y al hacer eso, los conquistaron y lograron que ellos participaran de los sacrificios a sus dioses, sobre todo al dios Baal. ¿Okay? O sea que no lo pudieron maldecir, pero ellos mismos se causan daño al hacer lo que están haciendo. O sea que participaron al sacrificio a sus dioses, comieron y se inclinaron a los dioses de Moab, que en este caso es Baal. Verso 3, así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Hashem se encendió contra Israel. Y Hashem dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Hashem delante del sol, y el ardor de la ira de Hashem se apartará de Israel. O sea, no es a los líderes, sino que los líderes tomen a aquellos que participaron de esta idolatría y que los ahorcaran. ¿Okay? Porque recuerden que están cometiendo una idolatría completamente en contra de Hashem. Entonces, verso 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matar cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y Baal era un dios que ellos le daban atributos como si fuera Hashem. Era como el antagonista o como decir una forma pagana de Hashem. O sea, que tenía, ellos les daban características como Hashem, lo único que era un dios pagano. Entonces Baal, dependiendo del lugar donde estuvieran ubicados ellos, es que le daban el otro nombre. Por ejemplo, Baal Peor era el sitio. ¿Okay? Sitio, o sea, dependiendo de dónde estaban ellos, entonces era que le decían Baal Peor o Baal Sittim o Baal, lo que fuera, ¿ok? Pero es el mismo Dios. Verso 6, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda. Aquí tienda no es tienda como las que usaban ellos. Aquí en el hebreo la palabra nos deja entender que era una tienda que había sido levantada específicamente para idolatría.
¿Okay? Era específicamente para cometer fornicación en nombre del dios Baal. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. O sea que Pinjas se levanta y mata a este individuo que está con esa mujer, que está en un acto sexual, que es una fornicación, era una forma de idolatría al dios Baal. Y habían levantado una tienda específicamente para eso. Y este individuo viene y camina a través, frente a toda la congregación, y pone y planta esa tienda al lado del tabernáculo de Hashem. ¿Okay? Lo pone al lado. Entonces, Moisés, Aarón, todos están viendo, y Pinjas hace lo que hace. ¿Pero por qué Pinjas hace eso? Porque vamos a ver que Pinjas era el jefe de los guardas que estaban guardando el tabernáculo. Era responsabilidad de los guardas proteger el tabernáculo, o sea, la santidad del tabernáculo, no permitir que nadie se acercara que no tuviera autoridad para acercarse. Entonces, comenzando la porción hoy, verso 10 dice, entonces Hashem habló a Moisés diciendo, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. O sea que el celo que tenía Pinjas por el honor de Hashem, de Dios, es por eso que él hace lo que él hace. ¿Okay? Ahora, leyendo los diferentes comentarios con respecto a esta porción, todos hacen más de los que leí, todos hacen la misma conclusión de que Pinjas lo que hizo como que no estaba, como que fue un acto muy violento, como que fue acto en un furor más bien, pero si vamos a, ninguno ha dicho de los comentarios que leí, que realmente esa era su responsabilidad como guarda del tabernáculo, y vamos a ver algunos versos donde Dios les dice a los levitas y los sacerdotes, ustedes son responsables por guardar la santidad de mi casa. Y si ustedes no lo hacen, ustedes van a ser tan culpables como aquel que viene y traspasa o trata de entrar cuando no puede entrar. O sea, que si ellos entran, tú los dejas entrar, pues entonces tú eres responsable y tú vas a morir. O sea, o muere el que traspasa o muere aquel que tenía la responsabilidad y no hizo nada. Verso 12. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz, de shalom con él. O sea, por lo que hizo Pinjas, que se levantó a defender el honor de la casa del Señor, la santidad de la casa del Señor, Dios lo recompensa con un pacto que llama pacto de shalom. Y dice, y tendrá él, o sea, Pinjas, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Porque recuerden que debido a esta idolatría que estaban cometiendo los hijos de Israel, surgió una plaga. Surgió una plaga en la cual murieron, creo que eran 24,000 personas. 24,000 personas por la idolatría que hicieron. Entonces dice en el verso 14, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. O sea que el individuo que cometió esta idolatría enfrenta a todo el pueblo con esta madianita en esta tienda que era específicamente para idolatría a Baal. No era cualquier persona, era un hombre reconocido dentro de la tribu de Simeón. O sea, era un líder. ¿Okay? Y verso 15 dice, y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia de Madián. O sea que ella también era una persona importante dentro de los madianitas, era una princesa. O sea que era una persona de alto honor. Y él viene, siendo también una persona de alto honor dentro de la congregación, se trae a esta princesa y hace lo que hace. Y Pinjas los mata a ambos. Verso 16, Hashem habló a Moisés diciendo, hostigar a los madianitas y herirlos. O sea, aquí Dios habla
con respecto a los madianitas y no los moabitas. ¿Por qué? Porque recuerden que los moabitas son familias de Jacob y de Esaú, que son primos. Y con Moab, a pesar de que por mucho tiempo va a ser enemigo de Israel, Dios como quiera, por ser familia, recuerdan que son nietos o hijos de Lot, y Lot era sobrino de Abraham. O sea que por Abraham, él le concede la vida a esta nación de los moabitas. Y además recuerden que de los moabitas es que procede Ruth. ¿Okay? Y Ruth viene siendo la bisabuela del rey David. Verso 18. O sea, hostigar a los madianitas y herirlo por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. ¿Okay? Así que vamos a ver aquí, compartir con ustedes. Okay. Así que tenemos aquí a Pinjas con su lanza. Y de nuevo en Números 25, verso 10 al capítulo 29, verso 40. Y también con este Shabbat de hoy comienza algo que se llama las 3 semanas de aflicción. Y de eso vamos a hablar luego. Y la porción correspondiente a esta primera semana de aflicción es Jeremías 1:1 al capítulo 2, verso 3. Así que ya tenemos el trasfondo de lo que hizo Pinjas. Aquí esto fue lo único que pude conseguir lámina en términos de lo que sucedió. Este viene siendo Pinjas. Y aquí está Zimri con Cosbi. Y aquí la tienda levantada, que era una tienda levantada para fornicación, o sea, para idolatría al dios Baal. Y Pinjas se levanta y los mata a ambos. Por celo a Hashem. Ahora, la palabra que usan en el hebreo referente a celo es la palabra kin'a, que puede entenderse como envidia, como celos o como ira. Envidia, celos o ira. Y un ejemplo donde se usa esa palabra es en Éxodo 20, verso 5, en Número 5, verso 14 y en Deuteronomio 32, verso 16 son simplemente un ejemplo de Kiná. Recuerden que uno de los nombres del Señor es Hashem Kana, el Kana, Dios Kana. Y Kana no Kana de la cana como que tengo aquí en la cabeza, sino Kana de la palabra Kiná, que significa Dios celoso. Y ese Dios celoso es como un hombre, un esposo celoso por su esposa. Ese tipo de celo, cuando hay una relación única, especial entre dos individuos, cuando uno tiene celo por esa otra persona. Así que es la palabra kiná. Envidia, celos, ira, que fue en lo cual ejecutó Pinjas a favor de Hashem. Y de nuevo, ¿por qué Pinjas hizo lo que hizo? Si usted va a Éxodo 19, verso 21, aquí es el precedente legal del por qué Dios establece guardas, de por qué Dios establece guardas. Si usted va a Éxodo 19, verso 21 al 25, dice, y recuerden que esto es en el monte Sinaí. Y dice en el verso 21, y Hashem dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Hashem, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Hashem para que Hashem no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Hashem, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Hashem le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Hashem, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Recuerden que en el monte estaba dividido en 3 secciones. En la parte baja estaba el pueblo que corresponde al atrio del templo del tabernáculo.
En el medio estaba Josué con los demás ancianos y los hijos de Aarón y Aarón. En el medio, que viene siendo el lugar santo. Recuerden que en el templo, sobre todo en el templo, había una parte específica para los levitas y los israelitas. Y luego la cima de la montaña del monte Sinaí corresponde al lugar santísimo, que era donde único podía entrar Moisés. O sea que Dios establece límites en el monte, por lo tanto, esos mismos límites que Él establece en el monte son los mismos límites que va a tener el tabernáculo, que son los mismos límites que va a tener el templo. O sea, cada área corresponde a un grado de santidad en el cual solamente ciertas personas son autorizadas. Ninguna persona autorizada puede entrar, porque si entra, el castigo es muerte. Así que es el precedente legal de por qué habían guardas en el tabernáculo y en el templo. En Números 18, vayan por favor a Números 18, verso 1 al 6. En Números 18, verso del 1 al 6, son las responsabilidades que Dios le da a los sacerdotes y levitas. Dice el verso 1, Hashem dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. ¿Qué es eso de llevar vuestro pecado? Que si alguien traspasa el límite en el cual solamente pueden estar los sacerdotes, ellos son responsables. ¿Ok? Por lo tanto, el que llegue que no está autorizado y que entra al lugar que corresponde a los sacerdotes, esa persona muere. Y si el sacerdote no hace nada, el sacerdote muere. ¿Okay? Porque tenemos que entender que el grado de santidad que cada lugar específico tiene dentro del templo o del tabernáculo es una cosa sumamente seria. Mientras más nos acercamos a Dios, mayor es el grado de santidad y mayor son los límites y las restricciones. Y luego dice en el verso 2 del capítulo 18, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti, se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo de testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y vosotros. Aún los levitas no podían pasar a donde estaban los sacerdotes. Y los sacerdotes eran responsables de asegurarse de que sus hermanos los levitas no pasaran a esos sitios, porque si pasaban, muerte. ¿Okay? Verso 4, se juntarán pues contigo y tendrán el cargo de tabernáculo de reunión en todo el servicio de tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Aquí extraño es ninguno que sea sacerdote. En el lugar del sacerdote, cualquier persona que no sea un sacerdote se le considera un extraño y no puede entrar. Si entra, muerte. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Hashem para que sirvan el ministerio del tabernáculo de reunión. Por lo tanto, hay una seguridad específica, unas restricciones. Los sacerdotes tienen su lugar, los levitas tienen su lugar. Y cada cual es responsable de asegurarse que nadie que no sea un levita o que no sea un sacerdote entre a esos lugares. Por lo tanto, en el caso de Pinjas, a pesar de que Pinjas es hijo de Aarón, recuerden que Aarón y sus hijos, no es hijo de Aarón, es nieto de Aarón. Es hijo de Eliezer. No está incluido al principio como sacerdote. ¿Okay? Porque según dicen los comentarios que cuando a Aarón y a sus hijos se le otorgó el sacerdocio, fueron ungidos para el sacerdocio, ya Pinjas había nacido. Y que iban a considerarse sacerdotes los que nacieran después que Aarón y sus hijos fueron ungidos como sacerdotes. ¿Okay? Así que Pinjas era un levita, trabajaba como levita y no como sacerdote. Por eso él era parte de la guarda. ¿Okay? Y en Primeras de Crónicas, capítulo 26, del 1 al 19,
te habla de que habían 24 porteros en Primeras de Crónicas 26, verso al 1 al 19. No lo voy a leer, pero si ustedes esta noche, cuando no puedan dormir, pueden leer esta parte porque hay muchos nombres en hebreo para que practiquen el hebreo. Okay. Está Meselemías, Zacarías, Zebadías, Elionai, Obededón, bla, bla, bla. Okay. Por lo tanto, aquí te deja saber que habían 24 porteros. Okay. De igual manera que los había en el templo, también los había en el tabernáculo. Tenemos que recordarnos que siempre es el mismo patrón, no cambia. En la Mishnah, en Midot, en el libro tratado que se llama Midot, capítulo 1, la Mishnah 1 al 3, ¿sí? Porque tenemos la Mishnah, toda la Mishnah, y cada Mishnah está dividida en unos tratados. El nombre de este tratado es Midot. Midot significa medidas. En el primer capítulo de Midot, en las secciones 1 al 3, te deja saber que en el templo habían 13 puertas, 13 entradas. Y esas entradas estaban guardadas por 21 levitas y 3 sacerdotes que te dan el total de 24 porteros. ¿Okay? O sea, cada entrada, cada vez que donde quiera que hubiera una entrada, había un guardia. Y en Primera de Crónicas, capítulo 9, verso 20, te deja saber que el jefe de los guardas era Pinjas. Por eso Pinjas hizo lo que hizo, porque él era el responsable. Dejaron pasar a esta gente y él, aunque había más guardas, él fue el único que se levantó e hizo algo. Era el jefe de los porteros, y eso se ve en los versos también 17 y 27 de Crónicas 9, capítulo 9, verso 20, del 17 al 27. Pero el 20 específicamente te deja saber que Pinjas era el capitán o el jefe. Vayan un momentito al Salmo 106. Salmo 106, versos del 30 al 31. En el Salmo 106. Ese salmo también es bueno que lo lean porque les da más o menos un repaso de la historia de Israel. Salmo 106, verso del 30 al 31, dice: entonces se levantó, vamos a empezar en el 28 para contexto. Se unieron a sí mismos a Baal Peor, hablando del pueblo de Israel, y comieron los sacrificios de los muertos. Porque otra cosa es que dicen que el acto sexual que ellos estaban cometiendo podía ser por una de dos cosas, como un acto de fertilidad, un rito de fertilidad a Baal, o un rito a los muertos. Imagínense, tienen esa tienda justamente al lado del tabernáculo de Hashem que tiene que ver con vida. Dice, verso 29, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Pinjas e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia, de generación en generación para siempre. ¿Okay? Y de nuevo, Dios establece con Pinjas un pacto de shalom. Recuerden que la palabra shalom no solamente significa paz, la palabra shalom significa que no le falta nada, que está completo. Completo en salud, completo en prosperidad, completo espiritualmente, físicamente, materialmente, en todas las facetas de su vida, significa que Pinjas y todos sus descendientes desde ese momento en adelante tenían shalem o shalom. Eternamente, porque un pacto nunca deja de ser, sobre todo cuando es Hashem quien hace el pacto. Pero lo interesante del pacto que voy a mostrarle ya mismo es que en la palabra shalom, la letra vav, cuando usted la mira en una Torah, se ve partida. ¿Okay? Es interesante, si es la palabra shalom, ¿okay? Tenemos
una Shin, una Lamed, la Vav y la Mem Sofit. La Vav, esta letra, en vez de estar completa así, está partida. La escriben partida. Y lo interesante es que en las reglas de los soferim son los que escriben la Torá, se permite engrandecer algunas letras, ¿verdad? Por ejemplo, el Shema, la Shin del Shema es más grande que las demás letras, la última letra de ese verso, la Ayin, también es bien grandota. Okay. En otros sitios, por ejemplo, hacen varias porciones pasadas, leímos en que habían dos letras nun al revés. Okay. O sea, se permite eso, pero no se permite escribir una letra corrupta o una letra que no esté perfecta. Sin embargo, cuando se lee el pacto de Shalom que Dios hizo con Pinjas, la letra Vav se encuentra partida. Y lógico, como sabemos que cuando hay dos judíos dando opiniones, las opiniones son como 10. Porque nunca se ponen de acuerdo. Unos dicen que es porque por una cosa, otros dicen que por otra. O sea que realmente no hay una decisión del por qué esa Vav está rota. Sin embargo, para las personas que estudian la Torá con entendimiento de Yeshua, dicen que porque Yeshua, quien es Sar Shalom, que es el príncipe de Shalom, el príncipe de paz, es el único que realmente nos puede dar un Shalom completo. ¿Okay? También dicen que como él fue lastimado, fue herido por nosotros, que su paz cayó sobre nosotros, nuestra paz cayó sobre él, que también esa Vav lo representa a él en ese sentido. ¿Okay? Y también le dio el pacto sacerdocio perpetuo. Recuerden que el sacerdocio tenía que ser por la línea de Aarón. Sus dos hijos que le quedaron eran Eliezer e Itamar. Pero Dios aquí lo cambia y dice, de ahora en adelante va a ser con Pinjas. O sea, recuerden que después que Aarón muere, quien toma su lugar es Eleazar, y Pinjas es hijo de Eleazar. O sea, que de ahí en adelante sigue a través de Pinjas y no de Itamar, que era el otro hermano, que era el que le debió corresponder el sacerdocio. Y eso lo vas a ver si buscas, para no tomar mucho tiempo, anoten estos versos, número 25, verso 13, que uno de los descendientes de Pinjas es Sadoc. Sadoc es un sumo sacerdote muy importante, sobre todo durante el reino de David y de Salomón. Luego, Primera de Crónicas, capítulo 6, verso del 4 al 8. Y Ezequiel 44, verso 15, e Ezequiel 43, verso 19. A donde sí quiero que vayamos a Ezequiel 44. Ezequiel 44, 15. Porque como les decía, Sadoc viene a ser un descendiente, creo que no sé si el número 9 o el 8, la octava o novena generación después, que surge Sadoc. Y Sadoc era el sumo sacerdote durante el reino de David y de Salomón. En el 44:15, recuerden que para este tiempo fue cuando el hijo de David, Absalón, se rebeló en contra de su padre y quería hacerse rey. ¿Okay? Entonces habían división, pero Sadoc siempre le fue fiel a David y no se fue con Absalón. Habían dos sumos sacerdotes, estaba Abiatar y estaba Sadoc. Abiatar se le fue a favor de Absalón y Sadoc se quedó a favor de David. En el verso 15 de Ezequiel 44 dice, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Hashem el Señor. O sea que como Sadoc se mantuvo fiel a David y se opuso
Porque recuerden que hubo, a pesar de, aún durante el tiempo de David, hubo mucha idolatría. Sadoc y sus hijos siempre se mantuvieron a favor de Hashem y de David. Nunca se fueron a participar de idolatría, porque ustedes tienen que recordar que aún en el primer templo habían sacerdotes que practicaban también idolatría a otros dioses. Entonces, ese grupo de sacerdotes, Dios ya les dice, ustedes no van a trabajar como sacerdotes conmigo. Los únicos que van a tener el privilegio de acercarse a mi altar y de ofrecerme a mí ofrendas son los hijos de Sadoc. Verso 16, ellos entrarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. O sea que la bendición siguió a través de Pinjas y a través de uno de sus descendientes, Sadoc, y los hijos de Sadoc, por mantener justicia y rectitud con Hashem. Esto es para mostrarle, esto es simplemente un diagrama del templo. ¿Okay? Esta línea de acá afuera, la más externa, son las murallas de contención. ¿Okay? Para acá es el oeste, acá abajo es el este, a mi derecha es el norte y a mi izquierda es el sur. Esto que está aquí, esta pared de aquí viene siendo lo que hoy día, lo que queda del muro de lamentos. Es una de las murallas que estaban alrededor del templo, pero son de las murallas externas, murallas de retención. ¿Okay? Las murallas más cerca al templo, comenzando aquí, lo que llaman el Soreg. ¿Okay? Así que tenemos murallas externas, luego el Soreg, y el Soreg era lo que delineaba, Dios te cuide, que ninguna persona que no fuera judío, ningún hombre que no tuviera circuncidado y ningún gentil podía pasar a través de esta murallita que había aquí. Esta no era tan grande como las murallas de afuera, era una muralla más bajita. Pero nadie que no fuera judío, ni que tuviera circuncidado, ni que fuera gentil, podía pasar por aquí, porque si pasaba, aquí tú tienes en cada esquina un levita. Donde quiera que tuviera una manchita amarilla, es un guarda de los levitas. Recuerden que habían 24. ¿Okay? Así que tienen en cada esquina de las murallas externas hay un levita y esta muralla tiene 4. ¿Por qué? Porque esta muralla tenía 2 entradas, lo que llaman las puertas de Hulda. ¿Okay? Este es el lado sur, porque por el lado sur, para acá abajo, comienza la ciudad de David, y hay ciudades, pues entonces usualmente la mayoría de las personas que entraban a celebrar entraban por estas puertas. Y luego en el Soreg, tenemos aquí, y luego hay esto viene siendo parte del atrio del templo. Esto aquí viene siendo el templo como tal. Aquí está el atrio de las mujeres, aquí está el altar, y aquí está lo que sería el lugar santo y lugar santísimo. Y alrededor de esto hay otra muralla con edificios. Miren todos los levitas que hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imagínense en todas las entradas, porque nadie que no fuera levita o que no fuera sacerdote podía entrar. De aquí hay 3 que son sacerdotes. Recuerden que son 21 levitas y 3 sacerdotes. ¿Por qué 3 sacerdotes? Porque eran lugares que eran más santos, que los levitas no podían estar. ¿Okay? Así que todos estos puntitos amarillos son guardas, levitas y sacerdotes. Y cualquiera que se le pasara por uno de ellos, quedaba frito ley. Bueno, recuerda que es en el tabernáculo. ¿Okay? Entró cerca, recuerda que el tabernáculo era más que esta parte. ¿Okay? No estaba el atrio de las mujeres como lo vemos hoy día. Así que él entró aquí, en lugar, lo que llaman el azará, que es el lugar de donde más santidad hay. Entonces se atreve a poner la tiendita esa justamente al lado del santuario. ¿Okay? Poco hizo Pinjas. En realidad fue una gran provocación. Sí, sumamente una gran provocación, porque eso como dice la palabra favorita de Rico, usurpación.
Mal. O sea, que atravesaron a un lugar que no les correspondía. Y cuando se hace eso, el pago es muerte inmediata. No siquiera se hace juicio. Pasaste, sabiendo que no puede, muerte. ¿Okay? Así que en este diagrama vemos todas las puertas, todas las entradas. Y recuérdate que mientras más tú te acercas aquí, más santidad hay. Por lo tanto, por eso hay muchos más guardas aquí. Y Pinjas era el líder, el jefe de todos los guardas. ¿Okay? Imagínate tratar de hacer un itinerario, a quién le tocaba, a quién, a qué hora, a qué día, a qué puerta, el horario, hacer el horario. Y esto para mostrarle las puertas. Las puertas. La semana que viene le voy a hacer la pregunta de todas estas puertas para ver si se acuerdan los nombres. ¿Okay? Son 13 puertas. 13 puertas. Recuerden que este es el lugar, los edificios que hacen esquina donde está el santuario. ¿Okay? Tenemos Sha'ar HaLeón, Sha'ar HaDelek, Sha'ar HaBechorot, Sha'ar HaMayem, Lishkar HaGatzit. ¿Okay? Por aquí, esta era la puerta por donde salían para buscar el agua a la piscina de Siloé, por donde entraban. ¿Okay? Esta Sha'ar Bechorot era donde traían los primogénitos, los animales primogénitos, los hijos cuando los presentaban. ¿Okay? Tenemos aquí Beit HaMoked y Sha'ar Yeconaya. Yeconaya tiene otro nombre, pero se le quedó con el nombre de Jeconías porque fue cuando Babilonia vino a destruir al templo, por donde trató de escapar el rey, fue por esta puerta y lo cogieron por otro lado. Como quiera no pudo escapar, o sea, pasó por aquí porque recuerden que debajo del templo hay muchos túneles. Pues salió por esta puerta escondiéndose por los túneles. Cuando salió por una de las salidas lo estaban esperando. Y ahí quedó. Tenemos Sha'ar HaKorban, donde guardan las ovejitas del Tamid. Guardan 6 ovejitas. Todos los días tenían 6 ovejitas que ya estaban inspeccionadas. Entonces de esas escogían 2, una por la mañana y una por la tarde. Sha'ar HaNashim era una de las puertas donde cuando una mujer trae una ofrenda, entraba por aquí y llegaba hasta aquí. De ahí no podía pasar. ¿Ok? Entregaba su ofrenda y el sacerdote la tomaba y la ofrecía en el altar. Recuerden que este es el altar y este es el lugar donde degollaban los animalitos. Sha'ar Hashir y Sha'ar Hanitzor y Sha'ar Nicanor, que es la puerta que está frente a cuando tú entras al atrio de las mujeres. Y las 2 que estaban en la parte oeste no tenían nombre, eran 2 puertas, pero no tenían nombres. Así que son 13 puertas y en cada una de estas puertas había un guarda. Por donde salió la gloria de Hashem está aquí adentro. ¿Okay? Aquí no está el diagrama, pero hay 2 puertecitas, la que da más para el sur y la que da más para el este. Entonces, por donde salió la gloria de Hashem, cuando se fue del primer templo, fue por una puertita aquí, que por la misma donde va a entrar cuando esté el tercer templo. Y aquí para mostrarle la Vav rota. Está la Shin, la Lamed y la Vav rota y el Shalom. Estaba escuchando a uno de los comentaristas y él dice que inicialmente realmente no estaba escrita así, pero en algún momento surgió en que comenzaron a escribir la Vav de una forma rota, dando a entender que unos dicen que como fue el acto tan violento que usó Pinjas para matar a estos individuos, que el pacto, a pesar de que era un pacto de paz, la Vav quedó rota como un recordatorio. Y otros dicen que a pesar de que es un pacto de Shalom, que a la misma vez está completo e incompleto. Y por eso dicen lo que creen en Yeshua, que Yeshua es el único que realmente puede hacer un pacto de Shalom completo. ¿Okay? Y aquí el pacto de sacerdocio perpetuo, Pinjas, de nuevo Pinjas proviene de Eleazar, que Eleazar es hijo de Aarón, y luego Sadoc, que fue ya las referencias que le di en número 6, versos 2 al 8 y primeras de Crónicas 6, 49 y 53, donde vemos que Sadoc es descendiente directo de Pinjas y por ahí sigue la línea del sacerdocio. O sea, que le diga lo que él hizo, que tenía
Ujú. fue bendecido todo. O sea, recuerda que cuando Dios dice, serás bendito tú y toda tu descendencia, eres tú y toda tu descendencia. En este caso, porque era el pacto de sacerdocio, todos los descendientes de Pinjas, todos los varones, en ese caso, iban a continuar la línea de sacerdocio. Iban a recibir esa bendición eternamente. Porque aun cuando el tercer templo se establezca, cuando aún el tercer templo, por favor recuerden mantener los micrófonos apagados, aun cuando el tercer templo se establezca, todo lo que encuentren que son de linaje o de Aarón o de Sadoc por genética, son los que van a ministrar en el templo, el tercer templo. ¿Okay? Porque un sacerdocio perpetuo nunca va a dejar de ser. Ellos son los que van a ministrar. Y continuando en Números, en el capítulo 26, lo que ocurre entonces es que Dios manda a pedir que se haga un censo. ¿Por qué? Porque recuerden que habían muerto muchas personas debido a la plaga, debido a la idolatría. Y recuerden también que la primera vez que se hizo un censo fue ellos acabando de llegar al desierto. Y cuando hacen el censo esta vez, el total son 601,730 varones mayores de 20 años. De nuevo, cuando se hacía el censo, que era contar las cabezas, alzar las cabezas de los varones mayores de 20 años para arriba. ¿Por qué? Porque son los que van a participar de la milicia. Y si están por entrar a la tierra prometida, ustedes recuerden que van a tener que pelear con las naciones que están ahí en ese momento. La primera vez que hicieron el censo habían 603,550, una diferencia de 1,820. Pero usted va a decir, pastora, pero con toda la gente que ha muerto de Coré para acá, ¿por qué solamente tan poca diferencia entre el primer censo y el otro? Recuerden que al judío le gusta tener muchos hijos. ¿Ok? Así que las descendientes que nacieron en el desierto compensaron por aquellos que fueron muertos, porque mueren todos los varones mayor de 20 años que salieron de Egipto y fueron contados en el primer censo. ¿Okay? O sea, no todo el mundo murió, porque de los sacerdotes, de los levitas no murieron, y muchas otras personas que nunca se hicieron rebeldes a Dios murieron. ¿Okay? Entonces dice que cuando hacen este segundo censo, la tribu que mayor número de varones mayores de 20 años tenía era Judá. Tenía 76,500. Judá tenía 76,500. Sin embargo, la tribu que menos hombres de 20 años para arriba tenía era Simeón. ¿Por qué? Porque de ahí era donde fue Simri, el que cometió la idolatría con la madianita. Entonces lo más probable que recuerden que era un líder, una persona prominente en su tribu, también se trajo a muchos de los varones de su propia tribu, o sea, los engañó o los sedujo para que también participaran. Imagínense que de Simeón para este censo hay más que 22,200 varones mayores de 20 años, comparado con 59,300 la primera vez. Una diferencia de 37,100. Eso es grande, es una gran población muerta de varones. Y comparando con el primer censo, del primer censo los únicos varones que quedaron, que fueron contados para milicia, fueron Caleb y Josué. ¿Okay? Fueron los únicos. Así que imagínense, todos esos varones que salieron de Egipto, todos los varones mayor de 20 años que habían sido contados en el censo murieron, con excepción de Caleb y Josué. Eso deja mucho que decir. Y luego en el capítulo 26, además de hacer este censo para ver la milicia, ¿verdad? Con qué Dios cuenta en términos de milicia, también era para la repartición de la herencia, porque tiene que saber cuánta gente se le va a dar tierra, ¿no? De la herencia. Y en esa herencia surge la situación con las hijas de Zelofehad. Zelofehad era un varón
de la tribu de descendientes de Manasés que no había tenido hijos varones. Y recuerden que para aquel entonces las herencias se le daba al primogénito, al varón. ¿Por qué? Porque era el que iba a ser responsable por toda su familia de ese momento en adelante. Pero Zelofejad no tenía hijos varones, tenía 5 hijas. Y cuando están hablando de repartir, ellas dicen, ¿y nosotras qué? Estamos pintadas aquí. No nos toca nada. Y van a donde Moisés y Aarón y los demás, los ancianos de la congregación, y les dicen, miren, nuestro padre nunca tuvo hijos varones, somos más que nosotras 5. No es justo que porque no haya un hijo varón, que mi padre, el nombre de mi padre se pierda o deje de existir y no se dé una herencia. Porque recuerden que la herencia está asociada con el nombre de la familia. Por lo tanto, ellas dicen, van a donde Moisés y Aarón pidiendo consejo y nosotras no nos van a dar nada. O sea, no tenemos culpa de que no hayan hijos varones y no queremos mantener el honor de nuestro padre, del nombre de nuestro padre. Pues entonces Moisés, imagínense, nunca se había encontrado con esta situación, va donde Hashem y le pregunta, mira, estas muchachitas están haciendo esta pregunta, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le corresponde. Vamos a donde dice lo que Dios le responde. Y dice en el verso 5 del capítulo 27. Verso 5 del capítulo 27 dice, Moisés llevó su causa delante de Hashem, o sea, de las hijas de Zelofejad. Y Hashem respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. O sea, que Dios hizo justicia simplemente porque eran mujeres, también tenían derecho ya que no hay hijos varones. Y a los hijos de Israel hablarás, o sea que de esa situación ocurre un estatuto que Dios tiene que ver con las leyes de herencia. Dice, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Si no tuvieres hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel, esto será estatuto de derecho, como Hashem mandó a Moisés. O sea que por causa de ellas, eso se hizo parte de las leyes de herencia. O sea que al pariente más cercano es que le va a tocar la herencia. Si no hay varones, para las hijas, y si no hay hijas, pues entonces sucesivamente al pariente más cercano. Y también tenemos que en ese capítulo 27 es anunciada la muerte de Moisés. Pero Moisés, en vez de afligirse, pensando, se me acabó el contrato, él le pide a Dios, vayan al número 27 en verso 15, dice, entonces respondió Moisés a Hashem diciendo, ponga Hashem, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. O sea que Moisés estaba preocupado de que a quién Dios iba a poner después de él. Y le dice al Señor, ponga Hashem, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. O sea, salir delante antes y después de ellos significa que salga guerra, que le sea un líder para guerra, que los saque y los introduzca para que la congregación de Hashem no sea como ovejas sin pastor. Otras palabras, que sea un varón de guerra. ¿Dónde vemos eso también de varón de guerra? En Hashem. Si usted va a Éxodo 15, verso 3, cuando están haciendo el cántico después que cruzan el Mar Rojo, dice, Hashem es varón de guerra. Hashem es su nombre. También vemos que dicen lo mismo de David en 1 Samuel 18:16. Y también dicen lo mismo de Mashiach, del Mesías, en Isaías 11:4, en Revelación 19:15 y en el Salmo 110, versos 4 a 7.
que en hebreo le llaman Meshuach Milhamá, o sea, el ungido para guerra. Así como Pinjas se le conoce como sacerdote guerrero, también Yeshua es un sacerdote guerrero o un varón de guerra. Un Meshuach Milhamá, Meshuach ungido, Milhamá, guerra. Y una cosa interesante que Moisés le dice que por favor este individuo que escoja a alguien para que la congregación de Hashem no sea como ovejas sin pastor. Ese es un término que he usado varias veces. En Primeras de Reyes, capítulo 22, versos 16 al 17. En Ezequiel 34, versos 5 al 6. En Marcos, en Pedro y en Salmo 23. Vayan a Marcos 6, capítulo 34. Perdón, Marcos 6, verso 34. Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 34. Yeshua dice lo mismo, dice. Y salió Yeshua y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. Primera de Pedro 2:25 dice, hablando Pedro de nosotros, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, Yeshua. Y lógico, tenemos el Salmo 23, que todo el mundo conoce, de que Hashem es nuestro pastor y Yeshua es nuestro pastor, el buen pastor, él mismo se llamó el buen pastor. Y luego lo que sigue en el resto de la porción de la Torá es básicamente un repaso del calendario de Hashem. Si ustedes van al capítulo 28 de Números, el capítulo 28 de Números te habla de todas las ocasiones donde se traen ofrendas, se presentan ofrendas a Hashem. Tenemos la ofrenda de Tamid, que es el cordero por la mañana y cordero por la tarde, todos los días, continuamente, eso nunca se deja de hacer. Ofrendas para Shabbat. O sea, por encima del Tamid tenemos ofrendas para Shabbat, ofrenda para Nueva Luna, para todas las fiestas. Y con cada una de esas ofrendas había que traer una minja, y minja es la porción que era flor de harina. Y con cada minja, que es la flor de harina, sus libaciones, o sea, el aceite y el vino. Y habían ofrendas adicionales que le llaman musaf. La cosa es que nunca uno se presenta con las manos vacías ante la presencia de Dios. Aquí para ofrendar continuamente. Tamir era todos los días, Shabbat semanalmente, Nueva Luna todos los meses, todas las fiestas anualmente. Y todas esas cosas, además de la ofrenda, recuerden que dependiendo de lo que fuera, eran bueyes, corderos, carneros, más el vino, más el aceite, los panes, diferentes formas de traer el pan, más las frutas, los primeros frutos, los diezmos, los votos, los juramentos, o sea, que era mucho lo que se traía continuamente al templo. Por lo tanto, léanse ese capítulo 28 porque eso le da un repaso de todas las fiestas y de todos los momentos en que se trae una ofrenda al Señor. Porque quiero tomar un tiempito para hablarle de lo que se llaman las 3 semanas de lamento. Porque la porción de la Haftara de esta noche es la primera porción que se llama la primera porción de aflicción. Hay 3 semanas que comenzaron ayer. 3 semanas de lamento o de luto que comienza con el 17 de Tamuz. Y el 17 de Tamuz, recuerden que en el calendario hebreo
Los meses tienen diferentes nombres. Por ejemplo, ayer era el 17 de Tamuz. Y comenzó lo que se llama, como dije, 3 semanas de lamento. ¿Por qué? Porque se comienza a recordar lo que le pasó al pueblo de Israel y sobre todo al templo. El 17 de Tamuz, en el año 69 de la era común, los romanos abrieron brecha a las murallas de Jerusalén. Es un día de ayuno que fue ayer, el 9 de julio. Recordando cuando los romanos abrieron brecha a las murallas de Jerusalén. Recuerden que esto es en el año 69 de la era común y en el año 70, o sea que les tomó casi un año para entonces destruir por completo el templo, la ciudad y matar a la gente. Estas 3 semanas culminan el 9 de Av. El 9 de Av, que para nosotros viene siendo el 30 de julio. Y el 9 de Av conmemora cuando ambos templos fueron destruidos. Resulta que fueron destruidos la misma fecha. El 9 de Av. También es un día de ayuno total. Y la costumbre que tienen los judíos con respecto a estas 3 semanas es lo siguiente. Desde el 1 de Av, que fue para nosotros la víspera del 21 y 22 de julio, perdón, de junio, puse julio, pero es junio, perdón. Hasta el día 9, 30 de julio, costumbre de no comer carne, no beber vino, ni ponerse ropa acabada de lavar. Víspera del 9 de Av, se lee el libro de Lamentaciones. Es un día de ayuno donde la gente se abstiene de lavarse, de usar lociones, de usar zapatos de piel, no tener relaciones maritales y se sienta uno en el piso hasta el mediodía, leyendo el libro de Lamentaciones. Esas son costumbres de ellos. ¿Okay? Los sabios dicen que aquellos que lamentan la destrucción del templo son dignos de ver su restauración y al Mashiach. ¿Okay? O sea que desde ayer hasta el 9 de Av, que va a ser el 30 de julio, son 3 semanas de lamentarse. ¿Por qué? Por la destrucción de los templos. Y una forma de ellos mostrar luto, se abstienen de estas cosas, esa es costumbre. Por eso si ustedes ven algunos de los programas que usted vea de estudios bíblicos, de estudios de la Torá, por judíos que no son mesiánicos, y aún algunos que son mesiánicos y mantienen estas costumbres, muchos de ellos, usted los ve barbudos, peludos, no se recortan, no se afeitan, se ven, o sea que están en luto, en lamentando por lo que había pasado. Y las lecturas que se hacen durante estas 3 semanas es la de hoy, Jeremías 1:1 al 2:3. El Shabbat que viene va a ser Jeremías capítulo 2, verso 4 al 28, y capítulo 4, verso 1 al 2, o el capítulo 3, verso 4, dependiendo si es Ashkenazi o sefardita. Y la última semana se lee Isaías 1, del verso 1 al 27. Pero como nuestro Dios es tan bueno, después que pasamos por unas 3 semanas de aflicción, vienen lo que se llaman las semanas de consolación, que son 7. 3 de aflicción, pero 7 de consolación. Y las de consolación comienzan desde el 9 de Av, que es el 30 de julio, hasta Rosh Hashanah. Y Rosh Hashanah este año cae septiembre 18, la víspera del septiembre 18 al 19, o el día de Yom Teruah, donde vemos que el mensaje de Hashem cambia de uno de coraje con Israel a uno de esperanza, consolación y acercamiento a él. Más leyendo estas porciones van a encontrar que hay profecías sobre la última redención y la era mesiánica. Y las lecturas durante la semana de consolación es Isaías 40, va a ser casi todo el libro de Isaías. Isaías 40 del 1 al 26, Isaías 49, 14 al 51:3, Isaías 54, 11 al 55:5, Isaías 51, 12 al 52:12, Isaías 54, 1 al 10, Isaías 60, del 1 al 22, e Isaías 61, 10 al 63:9. Lógico, semanalmente, de acuerdo a la semana en que estemos, pues ya
estarán incluidas estas porciones conjuntamente con la porción de la Torá. Y con eso básicamente es un recorrido de la porción de Pinjas más que hemos entrado ya en las semanas de aflicción que van a llevarnos a, ¿por qué de semanas de aflicción? Porque recuerden que estamos lamentando por la destrucción del templo y es la oración y el deseo de todo el pueblo de Israel de que sea construido de nuevo. ¿Por qué? Porque si se construye de nuevo se sabe que el Mesías estará o vendrá o está cerquita. Y viendo las cosas como están sucediendo, no dudemos de que sea más pronto de lo que pensamos. Así que recuerden, si no se han suscrito a YouTube, háganlo por favor, compartan con su familia para que tengan acceso a todos los estudios. Así que vamos a tomar tiempo para preguntas. Si alguien tiene preguntas, vamos a